Hey, muy buenas tardes, mis queridos estudiantes y demás seguidores de la página aquí El Rincón del Farmacéutico. Una vez más, Alexander Valderrama les saluda cordialmente para mostrarles el día de hoy un tema que he preparado para ustedes para que nos podamos retroalimentar. Otras personas pues se podrán ilustrar correctamente a través del tema de farmacología, un tema para aquellas personas que nos gusta la farmacología. Digamos que hemos estado tratando de traer temas interesantes y hemos tratado también de poder cambiar la forma en cómo hemos venido mostrando nuestras presentaciones. Esto debido a que muchas veces el tema del sonido y todas estas cosas no se percatan bien, y las personas me han sugerido que si podemos mejorar esa parte. Claro que sí, lo tuve muy en cuenta y digamos que ahora vamos a mostrar una forma que sea mucho más efectiva dentro de lo que se le conoce como una presentación multimedia. Bueno, entonces pues los dejo con este video, espero que lo disfruten mucho. Por favor, si tienen alguna sugerencia, ya saben, déjenlo aquí abajo en sus comentarios y con mucho gusto nosotros responderemos a esas dudas. Una vez más les saluda Alexander Valderrama. Recuerden que estamos para servirles desde esta comunidad, ayudemos a que sigamos creciendo. Y pues bueno, me excuso por la ausencia, realmente temas académicos me han mantenido un poco alejado de las redes por estos días, pero traigo este tema para reivindicarme. Bueno muchachos, un saludo cordial y nos estamos mirando por aquí, por las aulas y también por nuestro Facebook del Rincón del Farmacéutico. Los dejo con esta presentación, espero la disfruten. Y bueno, como lo dije hace un momento, el día de hoy veremos la farmacología de los analgésicos. En este caso también se le puede denominar como la farmacología del dolor, y por ende pues estudiaremos los fármacos que van asociados a pues el tratamiento o la consecución del equilibrio cuando se ha perdido en este aspecto. Entonces rápidamente vamos a ver el concepto del dolor. Recordemos pues que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable para todas las personas. Adicional a eso pues también se le conoce como el síntoma de la medicina más recurrente, más conocido, y según las estadísticas también es el síntoma por el cual pues tenemos los servicios de urgencias un poco saturados. Entonces digamos que el dolor, pues al ser una experiencia desagradable, molesta, una experiencia que limita a las personas y que puede causar desesperación y ansiedad, debe ser tratada pues con fármacos que nos ayuden pues como a mitigar ese dolor o a quitar esa experiencia desagradable de la cual les estoy hablando. El dolor también pues es catalogado como algesia. Algesia pues es la palabra más técnica que se utiliza en medicina para poder hablar sobre dolor, y por eso se le denominan a los fármacos que tratan o que inhiben o que bloquean esta experiencia sensorial desagradable como analgésicos, de allí la palabra analgésico. Y pues bueno, el día de hoy lo vamos a revisar pues dependiendo de dónde se produzca dicho dolor, pero antes de eso pues quisiera contarles en este pequeño esquema que la algesia pues se da inicialmente en el sistema nervioso parasimpático, entonces periférico, perdón, en el sistema nervioso periférico. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que obviamente pues se va a dar a través de tejidos, daños tisulares que se dan de cierta forma aislados del sistema nervioso central, es donde se originan. Allí los receptores del dolor denominados como nociceptores van a generar un potencial de acción a través de los nervios. Eso se va a dar en esta vía, en la vía de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, donde digamos que por las fibras aferentes van a llegar al sistema nervioso central. Al llegar al sistema nervioso central a través de la transducción, es decir, la interpretación de los nociceptores, se va a generar a través después de sinapsis una conducción eléctrica, o sea que es un mensaje muy rápido, es un mensaje químico muy rápido que llega hacia el cerebro, y en la modulación, o sea en la interpretación que realiza el sistema nervioso central a través del encéfalo que entra por el tálamo, pues devuelve una respuesta por las fibras eferentes nuevamente hacia el sistema nervioso periférico, generando obviamente pues el reflejo para poder mitigar ese dolor. Si nosotros por ejemplo nos machucamos un dedo, ¿cierto? Entonces la respuesta inmediata ¿cuál va a ser? Quitar la mano para que no nos sigamos machucando el dedo. Eso pasa porque en esos milisegundos de transducción, conducción y modulación
el encéfalo nos envía esa respuesta para poder realizar como tal ese acto reflejo. A partir de allí pues empiezan los nociceptores a irritar el nervio, y allí es cuando se tiene la sensación del dolor. Existen umbrales del dolor como hipoalgesia, algesia, hiperalgesia, y pues dependiendo de qué tan fuerte pueda llegar a ser ese dolor, asimismo pues se van a emplear los fármacos o los medios que van a realizar como tal una forma de equilibrio durante la sensación desagradable de algesia. Perfecto. Bueno, entonces continuamos acá. Entonces digamos que aquí ya ocurre en el sistema nervioso periférico dicha sensación desagradable por medio de un evento que haya ocurrido, bien sea porque te chuzaste la mano, te la golpeaste, bueno, no sé, algún evento que te produzca dolor, o que te hayas roto algún tejido tisular, en este caso la piel, y te produzca dolor. Entonces digamos que esta es la forma en cómo se realiza la interpretación del dolor, a través de la transducción por medio de nociceptores, después por conducción, que quiere decir la irritación del nervio a través de sinapsis neuroefectora, y posterior pasaría a la interpretación por medio de modulación en el encéfalo a través del tálamo. El tálamo va a devolver una respuesta por fibras eferentes a través del sistema nervioso periférico, y esa respuesta pues va a ser una respuesta refleja, o lo que se ocurre en cierto momento para evitar dicho dolor. En la diapositiva siguiente pues vemos un mecanismo de acción natural de qué es lo que pasa cuando se produce el dolor pues a nivel de prostaglandinas. En este caso a nivel periférico, las células van a secretar una sustancia denominada como ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a requerir de dos enzimas que en realidad pues se necesitan para poder producir prostaglandinas. Las prostaglandinas pueden ser de tipo constitutivas o pueden ser de tipo inducidas. Las que son constitutivas pues se conocen que son innatas, son propias del cuerpo y se requieren para modular otros procesos, como por ejemplo la protección gástrica. La protección gástrica se da a través de una producción de mucus gástrico y debe ser obviamente hidrolizada por las ciclooxigenasas de tipo 1 para producir dichas prostaglandinas en esta vía. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un evento que haga que el daño tisular se dé? Entonces en este caso va a actuar otra enzima muy parecida, pero va a ser de tipo 2. La ciclooxigenasa de tipo 2 pues va a producir otras prostaglandinas, que son prostaglandinas de tipo 2, y van a ser inducidas digamos en una respuesta autacoide para mitigar para generar dolor, rubor, inflamación, edema y fiebre. Pero esto es una forma de mostrarle a la persona que el tejido pues ha sufrido un daño. O sea, es la forma, digamos, de mostrar que el tejido está dañado y que debemos actuar. Sin embargo, luego ocurrirá la autorreparación, pero antes de una autorreparación, primero se sentirá el dolor, el rubor, que en este caso pues van a ser como un enrojecimiento, se va a inflamar la zona, se puede incluso edematizar, y pues la temperatura se va a aumentar. En ese orden de ideas, cuando se tienen tanto prostaglandinas constitutivas como prostaglandinas inducidas, el ácido araquidónico pues va a ser indiferente, obviamente por la vía que se esté dando. En la vía que se esté dando pues se va a producir el dolor, y pues en este lado pues va a seguir la homeostasis normal. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos analgésicos que en este caso van a ser antiinflamatorios? Los antiinflamatorios, como por ejemplo los antiinflamatorios de tipos no esteroides, ellos no son selectivos, ¿cierto? Ellos no son selectivos, quiere decir de que si bloquean la ciclooxigenasa en sí, tanto la 1 como la 2, pues obviamente si hay dolor, rubor, inflamación y fiebre, pues al bloquear la enzima que hidroliza dichas prostaglandinas de tipo 2, pues también se va a quitar el dolor, el rubor, la inflamación, el edema y la fiebre. Pero bueno, digamos que el efecto colateral aquí va a ser también el bloqueo o la inhibición de la enzima ciclooxigenasa de tipo 1, que en este caso pues ya al bloquearse pues no van a haber prostaglandinas constitutivas. Y en ese orden de ideas se entiende que por ejemplo uno de los procesos que allí se ven representados como la protección gástrica a través de un mucus gástrico pues ya no se va a dar. Por eso es que la ingesta o la administración de AINE
trae consigo pues algunas úlceras gástricas porque este mucus desaparece y por eso está contraindicado en personas con dispepsias gástricas. Bien, vamos a revisar entonces pues ya a partir de este mecanismo natural que tienen el ácido araquidónico con la ciclooxigenasa para la producción de prostaglandinas, vamos a revisar algunos fármacos que están inmersos dentro de esta respuesta. Entonces vamos a ver uno de los fármacos más comunes, uno de los fármacos más seguros a nivel mundial, que son el paracetamol, el acetaminofén, un derivado del paraminofenol, un fármaco que es de amplio margen terapéutico, un antipirético por excelencia, actúa a nivel central, disminuye prostaglandinas a nivel central, casi no tiene acción periférica, eso quiere decir de que es un pobre antiinflamatorio, puede servir como analgésico, o sea que como el producto actúa a nivel central, puede reducir el dolor en esa vía a nivel central, pero como antiinflamatorio es muy pobre porque no actúa a nivel periférico. Por eso el acetaminofén de preferencia se utiliza para la fiebre, ya que también uno de sus mecanismos de acción es inhibir el pirógeno endógeno y a través de vasodilatación disipar el calor que se está produciendo por esa fiebre o por esas altas temperaturas. Actualmente en Colombia, las formas farmacéuticas que se pueden encontrar de paracetamol o acetaminofén son en tabletas que vendrían siendo sólidos orales, soluciones inyectables y en suspensión oral como jarabes, por ejemplo. Pues sabemos que la dosis de acetaminofén es muy conocida, 500 miligramos, por lo general 10 miligramos por cada mililitro en solución inyectable, pero estos son más de uso intrahospitalario cuando hablamos de solución inyectable, ¿vale? Entonces tenemos el primer fármaco que es de tipo no opioide, se puede catalogar como antipirético, no podemos llamarle AINE porque no es un antiinflamatorio, recordemos que es un pobre antiinflamatorio, pero es un excelente antipirético. Continuemos por acá, otro muy conocido, derivados de los salicilatos, ácido monoacético con salicilato sódico, pues tenemos ácido acetilsalicílico conocido mundialmente como aspirina o ASA y pues podemos decir que este ha sido uno de los analgésicos más utilizados a nivel mundial, incluso desde tiempos remotos, desde el Hammurabi se puede evidenciar que a través de las hojas del sauce se trataban de sintetizar ácido acetilsalicílico para tratar la fiebre pues, de las personas. También es antipirético, es un excelente analgésico, pero pues aquí hay que tener en cuenta que el ácido acetilsalicílico pues tiene un comportamiento bimodal teniendo en cuenta su concentración. Dosis que son menores a 150 miligramos pues van a tener una respuesta de antiagregante plaquetario, es decir que en este caso no funciona como analgésico y pues cuando se tienen dosis por encima de 150 miligramos pues vamos a tener un fármaco que se comporta como analgésico y también como antipirético. Por eso pongo de referencia la aspirina, que es de 500 miligramos, y pues también viene en combinación con otras sales alcalinas como el bicarbonato de sodio o también con otras sales cítricas como el ácido cítrico para la pesadez y la llenura, y en este caso pues se utiliza a través de una marca que se llama Alka-Seltzer de Laboratorios Bayer. Bien, otros fármacos que sí son denominados antiinflamatorios de tipo no esteroide y se les considera de esa manera que son no esteroides es porque no actúan a nivel hormonal. Pues es bien conocido que tenemos unos antiinflamatorios hormonales que simulan la función del cortisol en el cuerpo como la dexametasona, la betametasona y ellos sí serían esteroides. En este caso estos no son esteroides, actúan inhibiendo ciclooxigenasa, es el mecanismo de acción más común que les acabo de nombrar hace un momento y pues son de tipo ácido, son derivados del ácido propiónico. Tenemos dentro de esta familia el ibuprofeno, el naproxeno, el oxaprocin y el ketoprofeno. Algunas formas farmacéuticas y marcas que se conocen en Colombia pues son de American Generics, de Pfizer, de Bayer, bueno, son varias y pues aquí podemos evidenciar en las imágenes los los medicamentos que pues se comercializan actualmente. Incluso en formas farmacéuticas semisólidas se utilizan como por ejemplo el ketoprofeno y pues podemos ver que ellos pues se pueden catalogar como fármacos Me Too porque pues realizan de alguna manera por el mismo mecanismo de acción
la misma respuesta, es decir, son antiinflamatorios y pues al inhibir las ciclooxigenasas de forma no selectiva, pues van a producir obviamente los efectos colaterales que ya nombramos hace un momento. Otros AINE conocidos que también son ácidos y son derivados del ácido acético, ya conocemos el diclofenac o el diclofenaco, la indometacina, la acemetacina y el ketorolaco. De estos, pues ninguno es más potente que otro. Se puede decir que aquí se revisa es pues la necesidad del paciente. El médico es quien decide qué es mejor para el paciente. Puede ser de que por términos de reacciones adversas como hipersensibilidad se tenga que cambiar a otro de fármaco de los que están aquí dentro de esas opciones, pero vemos que la gama es amplia, es muy amplia. También tenemos en solución inyectable, en semisólidos como geles, suspensiones orales, incluso en colirios se utilizan como suspensión oftálmica para el tratamiento de la inflamación oftálmica. Entonces son fármacos que pues vemos que se producen de varias formas. Acá tenemos otra pequeña gama de esos mismos derivados del ácido acético como la acemetacina, el ketorolaco, la indometacina, y pues dejo como referencia el diclofenaco porque pues es uno de los AINE derivados del ácido acético más representativos en nuestro mercado tanto comercial como institucional en Colombia. Bien, acá tenemos otros fármacos que también son AINE, son derivados del ácido enólico. Estos fármacos digamos que fueron sintetizados mucho después, pero pues resulta que pues también tienen el mismo mecanismo de acción, siguen siendo una de las más opciones que tenemos dentro de la variedad de antiinflamatorios de tipo no esteroides como el piroxicam o como el meloxicam. Ya casi que en su mayoría casi siempre vienen en tabletas, muy pocas veces en solución inyectable, pero pues aquí también vemos ejemplos de algunos fármacos que se venden a nivel comercial y pues que también se utilizan a nivel institucional, reitero. Los derivados de los fenamatos como el ácido mefenámico y el etofenamato pues actualmente se tienen en soluciones inyectables también, en geles y en tabletas. Les dejo aquí los ejemplos que se comercializan actualmente. Tengo entendido que el Byro de Bayer actualmente se encuentra descontinuado, pero al parecer en conversación con la industria farmacéutica este producto va a regresar. Es un producto que se utiliza bastante, los médicos lo prefieren mucho por su estabilidad. Y pues cómo no dejar por fuera uno de los más potentes antiinflamatorios y antipiréticos derivados de las pirazolonas como el metamizol. Ustedes muchas veces pues de pronto no escuchen la palabra metamizol sódico ni metamizol magnésico, sino que van a escuchar la palabra dipirona sódica o dipirona magnésica. Es la misma situación que hay con el paracetamol y el acetaminofén. Son dos nombres que se utilizan para el mismo fármaco, la misma molécula, pero pues como se diga es correcto. ¿Por qué sodio y por qué magnesio? Bueno, son las sales que se utilizan dependiendo obviamente de la vía de administración que se vaya a utilizar. Por ejemplo, el metamizol magnésico es mucho mejor administrarlo por vía endovenosa porque pues genera, digamos, menos irritación de los vasos sanguíneos a nivel interno. Asimismo, pues digamos que el metamizol sódico que se utiliza a nivel de intramuscular, pues va a ser mucho más fácil que los tampones fisiológicos logren como tal estabilizar ese dolor que genera. Entonces es muy importante de pronto conocer un poco sobre la dipirona sódica y magnésica porque a pesar de que es la misma dipirona, es la misma acción, digamos que la sal que está ahí representando como catión es el que va pues a generar pues digamos un impacto a nivel pues de, podría yo decirlo, de absorción en el tejido o asimismo de distribución directamente cuando va a la vía endovenosa, etcétera. Bueno, el caso es que la dipirona es uno de los antiinflamatorios más controversiales porque a pesar de que es muy fuerte, es muy utilizado en el servicio de urgencias, pues es un fármaco que se sabe que a largo plazo, y hay evidencia científica, que produce agranulocitosis, es decir, que daña las células de la médula ósea y pues en ese caso o en ese orden de ideas pues no sería conveniente para un paciente, pero pues se supone que es cuando ya se ha utilizado de una manera recurrente, consecutiva, crónica, ¿vale? Igual sigue siendo uno de los mejores antiinflamatorios, uno de los mejores antipiréticos que existen. Tenemos los relajantes musculares, estos fármacos no son como tal antiinflamatorios,
pero digamos que en el caso del metocarbamol, el metocarbamol que es un derivado de los carbamatos, sabemos que los carbamatos son sustancias tóxicas, pero pues obviamente adecuándola correctamente, como en este caso el metocarbamol, podemos encontrar un fármaco que actúa a nivel de relajación muscular. En este caso es un relajante muscular central, actúa a través de la depresión del sistema nervioso central. No se conoce el mecanismo de acción exacto del metocarbamol, pues al parecer activa unas que otros neurotransmisores inhibitorios y pues puede ayudar como tal a la relajación del sitio que se encuentra un poco fatigado. El metocarbamol es, digamos, uno de los carbamatos más seguros y utilizados a nivel ambulatorio para los espasmos musculares. Entonces se puede encontrar en presentación de caja por 20 tabletas, es decir, en forma farmacéutica sólida oral y en concentraciones de 750 miligramos. Es lo más común. Conocí un metocarbamol endovenoso, no estoy seguro si en este momento todavía se esté utilizando a nivel intrahospitalario. Bien, otros relajantes musculares que son derivados de las aminas, que se sabe que también deprimen el sistema nervioso central, es la tizanidina. De hecho, puede haber una combinación entre metocarbamol y tizanidina, pues obviamente va a ser una depresión un poco fuerte, pero va a ayudar a que ese espasmo muscular pues se reduzca de manera, por así decirlo, efectiva. Bien, esos serían los antiinflamatorios de tipo no esteroide, digamos que en su gran mayoría los que ya muchos conocemos, pero también existen otros antiinflamatorios de tipo no esteroide que son de tipo selectivos. Los que acabamos de ver no eran selectivos, es decir, bloqueaban las dos tipos de ciclooxigenasas y en ese caso pues producen el efecto colateral de la gastritis o úlceras gástricas, etc. En este caso conocemos unos fármacos que son AINE, que son selectivos de COX-2 o de ciclooxigenasa 2, es decir, que van a bloquear las prostaglandinas inducidas, mas no presentan el efecto colateral de los que nombramos anteriormente. Lo único malo de estos fármacos es que, digamos que por términos de farmacovigilancia, se ha demostrado que en un uso crónico pueden presentar efectos secundarios y daños cardiovasculares. Vamos a revisarlos. Algunos de esos AINEs pues son, vuelvo y repito, selectivos de COX-2. Los terminados en COSIP, los más conocidos como el Celecosip, Etoricosip, son fármacos muy comerciales. Dentro de esos pues lo acompaña la nimesulida o nimesulide y también el clonixinato de lisina o lisina-clonixinato, que es un excelente relajante muscular y adicional también un excelente antiinflamatorio y antipirético, utilizado como selectivo de ciclooxigenasa 2. Entonces se los dejo aquí para que lo revisen, para que lo vean, y es muy interesante saber que estos fármacos tienen ese mecanismo de acción, pero sin embargo lastimosamente a largo plazo pues no generan un beneficio a nivel cardiovascular. Hay otros fármacos que se utilizan en la respuesta inflamatoria cuando existe la crisis gotosa. Vamos a revisar rápidamente un mecanismo de acción cuando se produce la gota. La gota es una acumulación de cristales en las articulaciones de los dedos y pues puede producir inflamación tan fuerte que es insoportable. Recuerden que aquí el objetivo final del video es mostrar cuáles fármacos reducen esa sensación del dolor a través de la inflamación o la desinflamación con el uso de fármacos. Entonces cuando tomamos los alimentos normalmente vemos que pues, se van a desdoblar en nucleoproteínas. Esas nucleoproteínas a través de purinas producen los ácidos nucleicos que necesita nuestro ARN o ADN pero adicional a eso pues también se producen hiposantinas. Algunas enzimas denominadas como hiposantina oxidasa pues va a hidrolizar esa hiposantina pasándola a santina y la santina oxidasa a su vez va a sintetizar ácido úrico por hidrólisis de santina. El ácido úrico tiene dos vías. La primera es realizar reabsorción a través de los glomérulos renales o poder excretarse por medio de las heces. Por medio de las heces se ha demostrado que se excreta muy poco, más que todo realiza esa filtración glomerular aquí a nivel de los glomérulos renales y pues también a través de esa reabsorción produce algo que se llama hiperuricemia, o sea, quiere decir que se aumenta el ácido úrico y ese aumento de ácido úrico es el que se acumula en las articulaciones produciendo la crisis gotosa. ¿Cuáles son los mecanismos de acción utilizados por los fármacos utilizados en la crisis gotosa? 1. Pueden inhibir la hipoxantina oxidasa.
2. Pueden inhibir la santina oxidasa. 3. Pueden inhibir la reabsorción glomerular, haciendo que se excrete por la orina. O por último, pues ya tratando como tal la crisis gotosa cuando ya se ha dado la gota como tal. Vamos a revisar dichos fármacos. También son considerados antiinflamatorios, también son de tipo no esteroide y vamos a ver uno por uno. Entonces en este caso los inhibidores de la hipoxantina oxidasa como el alopurinol puede venir en presentación de caja de 30 tabletas, caja de 15 tabletas, concentraciones de 100 miligramos con concentraciones de 300 miligramos y es muy utilizado pues para evitar que se produzca esa crisis gotosa. En ese caso, pues al inhibir la hipoxantina oxidasa, pues va a evitar que se hidrolice a santina. Aquí vemos, es un fármaco muy conocido comercialmente como Uroquat. Yo sé que muchos lo conocen, entonces lo puse como referente. Tenemos otro fármaco como el Febuxostat, que pues actúa un poco más abajo en esta cascada de las purinas, que es inhibiendo ya no la hipoxantina, sino la santina oxidasa, otra enzima que hidroliza las santinas para posteriormente pasar a hacer síntesis de ácido úrico. Entonces una marca conocida de laboratorio es Procaps, es Gotex en concentración de 80 miligramos y también es para evitar que se produzca la crisis gotosa. Otros fármacos no opioides que también son ya antigotosos, es decir, que se utilizan cuando ya se han producido dichos cristales, es la colchicina. La colchicina viene de 0.25 y viene de 0.5 y pues aquí puse un referente como el colchimedio de laboratorios Bussier, que es uno de los más conocidos. Entonces el mecanismo de acción ya es tratar como tal la crisis gotosa. Y hay otros fármacos que evitan la reabsorción glomerular del ácido úrico, como el Probenecid, pero en este caso este fármaco no se comercializa en Colombia y son considerados fármacos úricos. Entonces, pues aquí se los dejo, simplemente un referente, más no lo comercializamos en nuestro país. Bien, otra sensación de dolor que se puede tener es a nivel gastrointestinal. Sabemos que por acción de la acetilcolina pueden haber espasmos intestinales, entonces pues existen otros fármacos que son considerados anticolinérgicos derivados de la belladona que se utilizan como antiespasmódicos. Pueden utilizarse con bebés, pueden utilizarse con personas adultas, son fármacos, es decir, son fármacos seguros, son fármacos muy utilizados por los médicos, entonces pues vamos a revisar. Tenemos aquí la escopolamina, que es la misma iosina, en este caso pues la iosina viene en forma de butilbromuro, y pues en ese caso pues va a ser un excelente anticolinérgico derivado de la belladona que ayuda al tratamiento de esos espasmos intestinales que se producen tan molestos, conocido como el cólico. Entonces el cólico pues se trata con butilbromuro de iosina o butilbromuro de escopolamina, como le conocemos naturalmente en química. Y vemos que en nuestro país hay marcas muy conocidas de Sanofi como Buscapina, por ejemplo, en solución inyectable y tabletas, solución oral en goticas para bebés. También tenemos la papaverina, que se utiliza en bebés. Flavoxato, lo que es el flavoxato y lo que es la uxibutinina se utilizan también obviamente en el cólico biliar, en el cólico que se da al momento de querer realizar la necesidad, como por ejemplo orinar. Entonces en este caso en el tracto urinario se pueden producir cólicos y el flavoxato y la oxibutinina pues son fármacos que se utilizan pues o son preferidos para esas vías como tal, como anticolinérgicos. Recuerden que la acetilcolina lo que hace es generar, como decir, una presión, ¿no? O sea, cuando está aumentada, ella hace contracción muscular en el músculo liso y eso es lo que produce el cólico. La idea es que estos fármacos hagan que se relaje dicho músculo, por eso se llaman antiespasmódicos y o anticolinérgicos. El pinaverio, digamos que también es uno de los fármacos que se utiliza para dichos tratamientos, más que todo cuando hay cólicos muy fuertes y es demasiado efectivo. Tenemos otros fármacos muy conocidos como el bromuro de otilonio, marca muy conocida como el Murotil, la trimebutina que se utiliza más que todo cuando se tiene colon graso. En este caso pues genera también dolores, pueden generar cólicos, entonces es muy utilizado en ese aspecto. Incluso cuando dichos cólicos se generan con flatulencias, pues el
La trimebutina, pues en marcas como Mubet, Colipan son muy utilizadas. Ya la fenobarina y el propinox pues son fármacos que se utilizan ya como opciones a tratamientos cuando no han funcionado los otros antiespasmódicos que nombramos hace un momento. Entonces, pues para que revisemos un poco y nos demos cuenta que estos fármacos pues también son antiespasmódicos, son anticolinérgicos y son utilizados como opciones. Bueno, esa sería la primera parte que se toca cuando tenemos dolor, cuando se necesitan fármacos para tratamiento del dolor. Hay otras formas de inhibir la algesia o de generar analgesia como tal, y es revisando qué es lo que ocurre a través del nervio. El nervio es un paquete de fibras nerviosas que, por ejemplo, las fibras más gruesas llevan el mensaje de la presión hacia el cerebro, las fibras un poco más delgadas de temperatura, y las fibras más delgaditas llevan el dolor. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo impedimos que el dolor llegue al eje central o al tálamo para que pueda ser interpretado como dolor en el cerebro? Entonces, una forma fácil podría ser masajeando el área afectada, teniendo en cuenta que si ejercemos presión en una fibra más gruesa sobre otras fibras más delgadas, pues la fibra más gruesa va a opacar las fibras más delgadas. Y asimismo, por ejemplo, en el caso de la temperatura, si aplicamos frío o calor, pues esa sensación va a hacer que, entre comillas, pues el cerebro se olvide del dolor y haya como tal una preferencia entre la fibra más gruesa. Pero aplicándolo farmacológicamente, tenemos otros fármacos que ayudan a que esa irritación nerviosa cambie. Entonces tenemos, por ejemplo, los derivados del ají como la capsaicina. Son fármacos muy utilizados para el dolor, o parches de capsaicina también como el parche león, y se tienen fármacos derivados del opio fuertes como la buprenorfina, que se utiliza también en parche transdérmico. Digamos que esas son las formas de aplicación local para ese dolor que se tiene en dicho tejido que ha sido dañado. Otra forma también de impedir que llegue el viaje del dolor hacia el cerebro a través de los nervios, pues es irritando el nervio con etanol, ¿cierto? Con alcohol. El alcohol daña los nervios, o sea que no se puede utilizar libremente, eso es más que un procedimiento médico, o amputando dicha área que produce dolor y que pues obviamente por consideración médica debe ser así. Sería una forma muy bizarra de hacerlo, pero es muy necesaria en medicina. Ahora, ¿cómo sería tratándolo a nivel local ese dolor también con bloqueos, por ejemplo, de canales iónicos? Entonces vamos a ver. Hay una forma de bloquear el dolor o bloquear el potencial de acción. Recordemos que el viaje a través del nervio es un viaje eléctrico, por ende estos electrolitos que vemos aquí como sodio, potasio y calcio deben ser bloqueados. Entonces en este caso tenemos unos anestesiantes derivados de las amidas y éteres que inhiben la salida de calcio intracelular y también impiden la entrada del sodio, por lo tanto pues no va a haber conducción eléctrica y en ese caso pues el dolor queda frenado, queda inhibido totalmente. Entonces conocemos fármacos como la lidocaína, por ejemplo, fármacos muy utilizados en anestesia local. Roxxon Therapeutics es uno de los laboratorios que más incursionan en este campo y que se tiene pues para el tratamiento del dolor. En este caso, por bloqueos de canales iónicos, tenemos roxicaína en jalea y roxicaína en inyectable. Pues también está la bupivacaína pesada, liviana. Bueno, hay varios anestesiantes que son derivados de amidas y de éteres. La idea es contarles que a nivel local se puede realizar impedir el dolor únicamente con el bloqueo de estos canales a través de estos fármacos. Lo que dije hace un momento, pues si ejercemos temperatura en esta fibra nerviosa que es un poco más gruesa que la del dolor, pues lo podemos hacer también con fármacos que tienen materias primas sencillas como derivados del salicilato o de la menta. En este caso la sensación térmica del mentol o el salicilato de metilo pues va a ayudar a que ese dolor a nivel local pues se interprete de otra manera y haga que el cerebro se olvide del dolor. Entonces Bengay de Sanofi es una crema muy utilizada para ese tipo de espasmos que se tienen o de dolor que se tiene en dichas áreas como tal. Obviamente pues esto que yo digo aquí es una forma muy sencilla de hacerlo cuando los dolores no son tan complejos o no ha llegado a un nivel de traumatismo grave o severo. Bien, ya cuando llegamos acá a la interpretación del dolor, pues se entiende que el eje central, en este caso el encéfalo a través del tálamo, interpreta el dolor y ese dolor pues obviamente pues va a ser
enviado a través de las fibras nerviosas periféricas para sentir la sensación del dolor, valga la redundancia. Entonces la respuesta refleja en este caso es la activación de los analgésicos naturales. Entonces hay unos analgésicos naturales que el cerebro tiene, son muy parecidos a los derivados del opio que nosotros conocemos naturalmente. En este caso las endorfinas, las dinorfinas son analgésicos naturales que ayudan a que ese dolor se mitigue. Y pues obviamente recuerden que el cuerpo en su afán de mantener un equilibrio debe generar estas sustancias. Las endorfinas son producidas por afecto, son producidas por comer chocolate, por acariciar a un gato, un perro, por correr, por trotar, por hacer ejercicio, bueno, etcétera. Pero cuando se produce el dolor, estos se liberan de gran manera para poder mitigar ese dolor. ¿Dónde se activan dichas endorfinas? Bueno, se activan en el tálamo a través de receptores opiáceos de tipo mu, kappa, sigma y delta. Son los receptores que prefieren los fármacos derivados del opio y están allá en el sistema nervioso central. Entonces, digamos que cambiando dichos analgésicos naturales por los analgésicos sintéticos, tenemos algunos derivados del opio que son catalogados como derivados del opio fuertes o derivados del opio débiles. En Colombia, según la resolución 1478 del 2006, tenemos unos fármacos que son monopolio del Estado, como otros que simplemente son controlados o de control especial, franja violeta, y son muy utilizados en el tratamiento del dolor fuerte. En este caso, se utilizan narcóticos fuertes derivados del opio como la morfina, la meperidina, la hidromorfona y la metadona. En este caso, los que vemos allí son fármacos que son monopolio del Estado, es decir, que son propiedad del Estado y son los únicos que lo pueden vender. El fentanilo actualmente no es un monopolio del Estado, es un fármaco que es controlado por la resolución 1478 del 2006 y la 3125 del 2020, si no estoy mal me corrigen por favor, y la idea es que estos fármacos sean utilizados como analgésicos. De estos, ¿cuál es el único que tiene un efecto que no es analgésico, digamos, en primera opción? El fentanilo. El fentanilo es utilizado para la presedación, pero pues también en unas concentraciones adecuadas puede lograr un efecto analgésico. Hay otros que son novedosos, como por ejemplo el tapentadol. El tapentadol en Colombia se le conoce como fármaco que tiene un mecanismo de acción de tipo MOR y un mecanismo de acción de tipo NRI. Más adelante pues les voy a contar bien de qué se tratan estos mecanismos. Él lo puede hacer a nivel central y a nivel periférico, entonces es muy interesante saber que estos fármacos no producen farmacodependencia, pero tienen un fuerte efecto analgésico, ¿ya? Está dentro de los narcóticos por el hecho de ser derivado del opio, mas no produce esa farmacodependencia que vimos de los fármacos hace un momento. Tenemos otros fármacos que son derivados del opio débiles. En este caso, estos fármacos no son controlados, no son de control especial, pero digamos que su uso crónico pueden llegar a ejercer esa adicción o farmacodependencia. Sin embargo, pues en Colombia no los hemos todavía catalogado como fármacos que produzcan dicha farmacodependencia. Entonces, conocidos dentro de esta gama son el tramadol, la oxicodona, la hidrocodona y la codeína. La codeína la conseguimos casi siempre es combinada. Y pues también digamos que de una manera hidrolizada como la dihidrocodeína se puede conseguir un efecto antitussígeno, pero digamos que finalmente su metabolismo va a ser convertido en morfina y por eso es que produce también farmacodependencia. Sin embargo, pues tenemos estos fármacos utilizados para el dolor que no son controlados en Colombia. Lo puedes encontrar en solución oral en gotas, tabletas, solución inyectable o tabletas en sí, acá en el caso de la codeína. Los fármacos opioides tienen otros efectos, entonces les dejo aquí esa tablita para que la revisen: efecto antitusivo, vasodilatador, antidiarreico, emético o anestésico general, como lo dije hace un momento en el caso del fentanil. Revisando pues otras opciones de dolor que existen, pues recuerden que también existe por ejemplo la migraña. Entonces hay fármacos para tratar la migraña, fármacos para prevenir la migraña como la flunarizina por ejemplo, es profiláctica de los eventos migrañosos. También tenemos por ejemplo el dolor neuropático que se da por un daño del sistema nervioso periférico o sistema nervioso central que hace que el cerebro interprete de manera invertida
las señales eléctricas que van por los nervios, ¿sí? Entonces eso puede producir dolor, irritación, sin necesidad de usted haberse golpeado ni nada. Entonces, para poder tratar esos tipos de dolores, por lo general siempre se utilizan antidepresivos como la gabapentina, y eso va a ayudar que con aumento del ácido gamma-aminobutírico, pues el dolor disminuya. La migraña pulsátil es muy utilizada con los derivados del triptán, en este caso naratriptán, sumatriptán, son muy fármacos que se utilizan para aumento de dopamina en el cuerpo, que pueda generar esa sensación de bienestar y ayude a que esa pulsación, o bueno, en este caso la pulsación va a ser por vasodilatación excesiva, va a haber una vasoconstricción que ayude al equilibrio. Entonces los triptán pues nos conceden ese beneficio como tal. Cuando la migraña es no pulsátil, es decir, no hay ni vasodilatación ni vasoconstricción, pero se tiene migraña, existen otras combinaciones, por ejemplo la cafeína con isometepteno mucato, incluso esa con dipirona sódica. Se utilizan esos tipos de combinaciones para tratar ese tipo de fármacos. También dentro de la migraña pulsátil, se me olvidó acá de pronto nombrar que aparte de los derivados del triptán, también tenemos la cafeína con ergotamina. Se supone que este fármaco es uno de los más utilizados para el tratamiento de la migraña como tal. Bueno, pues eso era lo que les quería contar acerca de la farmacología del dolor. Es una forma muy rápida de contarles los fármacos que existen, los fármacos que hay, sin tener pues mucho tiempo. Les dejo aquí un poco de las bibliografías que se utilizan, pues para que si las quieren consultar, con mucho gusto ahí pueden terminar de ampliar toda la información que ustedes quieran con respecto a el día de hoy. Muchas gracias, espero que compartan el video si les gustó, y pues vendremos con muchas más cosas en una próxima oportunidad. Que tengan buena tarde.